¿Te has preguntado por qué la mayoría de las personas no logra comunicarse de forma clara y asertiva? El problema de la mala comunicación está en la mayoría de las interacciones de muchas personas. Por eso, el día de hoy te voy a hablar acerca de las mejores herramientas para poder tener una comunicación asertiva. Muy bienvenidos a Mentalidad 360, un espacio donde trabajamos juntos para desarrollar tu máximo potencial. Mi nombre es Diego Tenreiro y el día de hoy vamos a hablar acerca de la comunicación. Bueno amigos, les habrá pasado quizás varias veces que están hablando con personas en el trabajo, con la familia, con las parejas y de repente pareciera que estuvieran hablando en idiomas totalmente distintos y quizás, seguramente vos estás hablando con alguien que entiende tu mismo idioma. Acá yo estoy hablando español y seguramente vos me estarás entendiendo lo que quiero decir. Pero la comunicación humana no se basa únicamente en las palabras, porque allí sería muy fácil. La comunicación humana se basa en cómo interpretamos lo que las demás personas dicen. No es solo el significado exclusivo y puro o semántico de cada una de las palabras o las oraciones que queremos expresar. Y ahí viene el problema, o en realidad la mayor dificultad. Si habrás escuchado algunos episodios de este podcast Mentalidad 360, yo hablé muchas veces acerca de nuestro mapa mental. ¿Qué es nuestro mapa mental? El mapa mental son todas nuestras creencias, cómo nosotros pensamos que funciona el mundo, nuestras historias, todas nuestras experiencias. Todo eso conforma una red neuronal que hace que entendamos el mundo de una manera en particular. Que no significa ni que esté bien ni que esté mal. Significa que entendemos el mundo a través de esos lentes, de esa mirada. Entonces, el día de ayer había publicado 5 tips para hablar efectivamente o comunicarse mejor. El día de hoy vamos a profundizar sobre cada uno de ellos y te voy a dar más herramientas para que puedas comunicarte de forma asertiva. El tip número 1 que había dado ayer es escuchar activamente. Este tip habla que oír es escuchar. Oír es la parte, digamos, acústica. Nosotros escuchamos un sonido y ese sonido viaja a través del aire y nuestro cerebro es quien interpreta. Y ahí va el segundo tema. Oír no es solamente escuchar esas palabras, sino es darle un significado, darle una intencionalidad. Entonces, ahí pueden pasar dos cosas. Primero, si no estamos escuchando activamente, que escuchar activamente no es solo oír lo que la otra persona dice, sino prestarle atención, mirar su lenguaje corporal, cómo lo está diciendo, el tono que está usando para decir lo que está diciendo. Eso nos dice mucho acerca del significado real de esas palabras, si tienen emoción, si no tienen emoción. Todo eso son metamensajes que no están explícitos en las palabras, pero están en la forma en cómo nos comunican, cómo nos dicen lo que dicen, que eso es súper importante. Y aparte, escuchar activamente significa darle el espacio a la otra persona para que pueda decir todo lo que tiene ganas de decir o lo que no quiere expresar. Y muchas veces queremos responder antes que la otra persona termine de hablar. Seguramente ya se te habrá venido a la mente una persona o varias en la cual vos sabés que le empezás a hablar de algo y enseguida te interrumpe y pone su posición y demás. Y vos por dentro decís, pero no te conté ni un cuarto de lo que te quería contar y vos ya me estás interrumpiendo, no me dejás hablar. Y no solo por el hecho de no dejarme hablar. Esa persona significa que no está escuchando activamente. Solamente quiere imponer su idea o quiere compartir su pensamiento o posición y no está escuchando lo que vos querés decirle. Entonces, el primer mensaje sería que a esa persona le puedas comunicar y le puedas decir que te deje hablar, expresar todo lo que tengas que expresar y después ahí viene una comunicación fluida. Entonces, punto número 1, escucha activamente y no interrumpas a la otra persona. Y cuando termina de hacer su alocución, ahí sí, podés comentar, opinar o lo que sea. El punto número 2 que te había tirado ayer es hay que ser claro y directo. Evitar los rodeos, las suposiciones y hay que expresar las cosas de forma lo más simple posible porque no podemos esperar que las personas adivinen lo que nosotros estamos pensando. Porque cada uno de nosotros piensa y siente de una manera totalmente diferente a la persona de al lado. Por más que tengamos mucha confianza, estemos hace mucho tiempo hablando o teniendo conversaciones con esa persona, nadie sabe lo que uno está pensando. Entonces, hay que tratar de ser lo más claro posible para expresarle cómo me estoy sintiendo o qué es lo que quiero decir. En las empresas pasa mucho eso. Muchos jefes que no saben de comunicación asertiva
piden tareas, pero las tareas las piden de forma muy genérica, muy amplia. Si vos sos un líder o si tenés un puesto directivo y tenés personas que están dependiendo de vos, cuando pidas algo, cuando des alguna instrucción, hacelo lo más acotado posible. Y a eso te digo, dale las instrucciones precisas. Este trabajo lo necesito para mañana a las 4 de la tarde. Necesito que sea en este formato. Te pediría que me incluyas X, Y y Z en el informe. Porque con todas esas instrucciones, tampoco es que tiene que ser súper detallado, pero tiene que ser claro y tiene que ser conciso. Tampoco dar 10.000 instrucciones que no sirven de nada. Pero darle instrucciones precisas para que la persona sepa qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que entregar y cómo lo tiene que entregar. El tip número 3 habíamos hablado de hacer preguntas abiertas y no cerradas. Cuando vos preguntás de forma abierta, decís qué opinás, cómo te sentís con esto, qué te parece eso, estás fomentando el diálogo, porque esa pregunta no tiene una respuesta única, no es una respuesta de sí o no. Esas son las respuestas cerradas o las preguntas cerradas. Cuando yo pregunto, ¿te gusta el blanco o el negro? Es una pregunta cerrada, porque tiene solo dos alternativas. Sí, me gusta, no me gusta. Ahora, si vos le preguntás a la persona, ¿cómo te sentís con este color? Esa respuesta no es unívoca, va a expresar un montón de otras cosas y eso fomenta el diálogo, porque te va a dar mucha información y vos con ese feedback podés dialogar efectivamente con la persona. Si vos únicamente le preguntas por sí o por no, por blanco o negro, la comunicación va a ser muy corta y no va a ser totalmente efectiva. La comunicación es abierta, las preguntas directas dan mucha más información. El tip número 4 te había hablado acerca de que un telegrama no es una conversación. ¿Qué es lo que quise decir con eso? Muchas veces pasa en diferentes entornos. En el trabajo, en las relaciones, con las amistades, con las familias, que parece que se comunican en forma de telegrama y vos le tenés que sacar todo el resto de la información. Ejemplo, no podés hacer esto, te dicen. Ok, vos escuchás buenísimo. La pregunta que yo le haría es ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el fundamento por el cual no puedo hacer eso? Esa pregunta o esa afirmación, digamos, en principio de la persona que te dice directamente algo en forma de telegrama, que es una notificación, a eso es lo que quiero ir, cuando vos notificás algo significa que es una decisión tomada. Solamente le estás avisando a la otra persona que pasa X, Y o Z. Como un telegrama. Te llega un telegrama de renuncia, te llega un telegrama de lo que sea. Es únicamente una notificación. Te notifico que pasa esto. Ya la decisión está tomada. Entonces, ¿qué diálogo va a haber cuando algo pasa que una decisión está tomada? Posiblemente en algunas circunstancias sea necesario establecer de principio que fue una decisión tomada, es un telegrama, le estás notificando, le tenés que decir a esa persona, no sé, por ejemplo, que no va a poder trabajar más en la empresa o lo que sea. Pero yo empezaría, te aconsejo, si sos la persona que tiene que dar esa notificación, en este ejemplo puntual que estamos hablando de un trabajo, empezar con los porqués. Juntás a la persona, buscás un contexto adecuado, que eso también lo mencioné, es muy importante cuando tengas que dar una notificación y sobre todo si es una notificación negativa, buscar un contexto que sea el más ameno posible, la situación que sea la mejor posible y vos contarla. Pasó esto, pasó lo otro, debido a tales circunstancias, por tu desempeño o lo que sea, y le das las justificaciones, los motivos por los cuales vos después le vas a decir se tomó esta determinación o esto es lo que va a pasar a partir de ahora. La persona va a saber si vos le contás todos los porqués, tratás de explicarle por qué pasó esa situación. Entonces te va a poder entender mejor, quizás lo acepte o quizás no lo acepte, pero te va a entender porque va a tener los porqués. Eso con el trabajo. Con las relaciones también es súper importante que te comuniques de forma asertiva con la persona con la que estés, sea una pareja, sea una relación momentánea, se estén conociendo o no sé, o estén casados. Cuando vos hables con la otra persona que pasa determinada situación, contale, habla, decile las cosas de frente, está muy bien, pero también explicale el porqué de tomar determinadas decisiones. La que sea, sean buenas, sean malas o la decisión que sea. Porque la otra persona no sabe, en principio,
toda la información que tenés vos por la cual tomaste esa determinación, ¿sí? Que estás mandando, en este caso de ejemplo, esa notificación. No podemos estar mal. Ok, buenísimo. Empezá por qué no podés estar mal. Empezá por qué decidís, no sé, irte a vivir a otro lado. Por qué decidís que podemos, al contrario, podemos estar juntos. No sé. Empezá al revés. No empecés con la notificación. Empezá por los porqués, empezá con el contexto, cuidá el contexto y después da la noticia que vos quieras ver. Esa es una mejor forma que la otra persona te pueda llegar a entender. Quizás no sea la noticia que la otra persona esperaba, o sí, quizás sea una buena o una mala noticia, eso dependerá del caso, pero cuando empezás al revés, la persona tiene por lo menos los argumentos lógicos que podrá compartirlo o no, pero va a decir, ok, por esto, él o ella tomó esa determinación. Entonces la conversación es totalmente distinta. Cuando vos vas directamente con el no o sí de entrada, eso es una notificación y eso no tiene mayor conversación. La conversación va a morir en pocos minutos. El tip número 5, hablamos de la empatía. La empatía es fundamental para todo el proceso de la comunicación humana. Siempre. ¿Qué sería lo aconsejado? Que puedas ponerte en los zapatos de la otra persona. Porque una comunicación efectiva siempre tiene en cuenta las perspectivas de los otros, tiene en cuenta los sentimientos, por más que uno no puede saber exactamente lo que piensa, lo que siente el otro, eso es totalmente imposible, pero podemos tratar de ponernos en el zapato de la otra persona. ¿Cómo? Pidiendo información, hablando, comunicando. Porque si vos te comunicas bien, si vos buscás la información correcta, si hablaron, dialogaron y tuvieron algún tipo de relación, sea cual sea laboral, sea amorosa, sea de amistad, sea de familia, entre más información vos tenés, vos vas a poder saber o proyectar cómo piensa la otra persona o qué podría llegar a hacer. Entonces, en determinadas circunstancias, sobre todo para noticias negativas, siempre ponerse en un modo empático ayuda mucho más. Ahora, si vos sabés que esa noticia, quizás, o lo que le estás por comentar, es algo que sabés que lo va a afectar de forma negativa, ok, esa es la realidad, no va a cambiar, está perfecto. Pero busquemos cómo poder hacer para que la otra persona lo tome de la mejor manera posible. Igualmente, vuelvo a repetirte, la comunicación humana fluye la subjetividad y la subjetividad es lo que cada persona interpreta que es correcto. En resumen, ¿cómo comunicarte entonces de manera asertiva y efectiva? Seguí estos 5 pasos, pero sobre todo habla lo que tengas que hablar. Trata de que nada quede aguas para abajo, que nada quede oculto. Cuando pasa algo, sea bueno o sea malo, comunicáselo a la otra persona. Si estás trabajando con alguien, felicítalo por las cosas que hace bien. Marcale los puntos que quizás no está haciendo muy bien, decíselos, pero en un tono cordial, en un tono amable, en un tono respetuoso, le decirle, mira, este resultado o como hiciste las cosas sería más efectivo si lo pudieras hacer así o asá, demás. Le estás dando un consejo para que la próxima lo pueda hacer mejor, te va a entender. Y las cosas que hace bien, felicítalo o decile, esto me encantó lo que hiciste, felicitaciones por esto, me gusta tu iniciativa, lo que sea. Trabajo. En las relaciones, sea pareja estable o se estén conociendo, contale lo que te gusta, contale lo que no te gusta, contale las dudas que tenés sobre la otra persona. Che, me encantó cuando salimos con esto, a mí me gusta esto, o che, me gustaría que pase esto que nunca hicimos, ¿por qué no vamos a tal lado? ¿Por qué no hacemos este tipo de actividades? ¿Por qué no tenemos este tipo de relación o planteás otros escenarios? Sea la parte afectiva, amorosa y la parte sexual, súper importante comunicarse. Nadie sabe lo que le gusta exactamente a la otra persona. Entonces es súper importante comunicarte y decirle las cosas como vos las sentís, porque nada está bien o está mal. Es siempre y cuando las dos personas se entiendan, se acepten y tengan reglas de juego claras. Siempre que se comunican, la relación fluye, se potencia y cuando vos sabés lo que le gusta a la otra persona, lo que no le gusta o demás, está en vos decidir, ok, quizás en esto sí puedo acceder, no sabía que no te gustaba, no lo voy a hacer más porque esto no lo sabía, perfecto, no lo hago más. Si hay algo que le gusta a la otra persona, pero si yo no lo sé, ¿cómo puedo hacerlo?
Ahora, si yo lo sé, yo puedo decidir, ¿lo hago o no lo hago? Quizás lo hago porque me gusta y no sabía que te gustaba a vos también, pero si nunca lo sabía, nunca lo voy a poder hacer. ¿Se entiende? Lo mismo con los amigos. Hay que contarle y mantener una relación fluida, no solamente el chimerío, las cosas, digamos, cotidianas, che, ¿por qué no vamos a este lado? O demás, sino que la comunicación es la base de todo. Cuando vos les contás los lugares que te gustan, cómo te sentiste y demás, ahí la comunicación fluye y ahí surgen las poderosas relaciones, en todo tipo de sentido. Y sobre todo cuando son relaciones de amistad o de parejas amorosas, porque ese tipo de relaciones son quizás más susceptibles a los malos entendidos o a las peleas. Y a veces terminan en malos términos innecesariamente. Solamente el problema fue que no se comunicaron. No es que son malas personas las dos, sino que no se comunicaron. O que alguna de las dos no se pudo comunicar efectivamente y se perdió una relación que podría haber sido muy buena. Así que, trabajo, amor, familia o amistad, la comunicación es clave. Bueno amigos, espero que les haya ayudado este podcast y servido. Recordad que Mentalidad 360 está en las principales plataformas de podcast en Argentina y en otras partes del mundo, porque estoy en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, SoundCloud, en Podchaser, en Giovanni, Evox y un montón más, que sería casi imposible nombrarlas a todas, pero busca Mentalidad 360 y seguramente vas a encontrar en tu plataforma preferida. Te agradecería si pones 5 estrellas y compartís este contenido con otras personas para que les llegue esta información, porque esto es lo valioso de poder compartir algo gratis y de valor con las demás personas que quizás muchos de ellos no saben lo que vos sabés. Entonces, compartamos esta información pública, gratuita, y si querés que hable de algún otro tema o te interesa algún tema en particular, escribime a cualquiera de las redes sociales, buscame por Diego Tenreiro, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, estoy ahí para comunicarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Mentalidad 360.